Bien, Dios les bendiga, apreciables estudiantes y participantes del curso del ministro aprobado, clase correspondiente a nuestro segundo y último semestre del cuarto año del Instituto Bíblico Sinaí. Gracias al Señor, Dios nos permite volver a grabar esta clase, ¿verdad? Había sido difícil debido a unos impedimentos con la energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, vamos a continuar nuestro repaso, nuestro estudio, y vamos a ir abordando la lección número 3, pero haremos una oración primero. Padre, te damos las gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, presentamos esta clase, presentamos la vida de los alumnos que verán esta clase. En el nombre de Jesús, yo ruego tu dirección, iluminación y inspiración para esto, Padre. Háblanos, Señor. Háblanos. Sé que nos hablarás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces la lección de hoy se llama ¿Cuál es tu llamado? ¿Verdad? ¿Cuál es tu llamado? Es la lección número 3. Vamos a estar desde la diapositiva 17 hasta la 25. Vamos avanzando, entonces la introducción nos muestra para que un ministro pueda funcionar, ¿verdad? Para que un ministro pueda funcionar, vamos a arreglar un poquito aquí, para que un ministro pueda funcionar propiamente en el ministerio, debe saber el lugar que Dios le ha asignado en el cuerpo de Cristo y la función que los 5 dones ministeriales desempeñan en la vida corporativa de la iglesia. Bueno, todo hombre y mujer que es llamado o que recibe un llamamiento, dicho sea de paso, ese llamado nos dice de qué se trata. Por ejemplo, Dios me hizo un llamamiento a mí. Le voy a hablar por experiencia personal. No lo vamos a bajar de la línea, de la red. Dios me llamó a ser pastor. Después me llamó a ser maestro. O sea, estos 2 llamamientos fueron precisos. Entonces, cuando el llamamiento viene, Dios lo llama a algo. Dios no te va a llamar a lo incierto. Dios te llama a lo cierto. Si te ocupa de pastor, te llama a ser pastor. Si te ocupa de maestro, te llama a ser maestro. Si te ocupa de evangelista, te llama a ser evangelista. Porque el asunto aquí es que hay mucho evangelista o mucho pastor o mucha persona en ministerio que fueron puestos. Entonces, los que fueron puestos, hay mucha persona que no tiene la manifestación del Espíritu Santo. Porque aquí dice, y la función que los 5 dones ministeriales desempeñan en la vida corporativa de la iglesia. Eso indica que estos 5 dones ministeriales, cuando son dados por el Espíritu, ellos traen la manifestación del Espíritu. Hay mucho pastor o mucho evangelista que solo predica, pero no hay milagros.
no hay liberaciones, no hay cosas sobrenaturales, porque el asunto está de que el ministerio del evangelista original, dado en la iglesia primitiva, poseía las manifestaciones del Espíritu Santo. Usted puede ver Gigi Ávila. Gigi Ávila era evangelista, ese era su llamado. Y usted puede ver todo lo que pasó con la vida alrededor de él, porque alrededor de ese llamado se mueve un equipo diverso de dones, que es lo que está apareciendo acá. Es necesario reconocer que según lo expresan las palabras de Pablo en 1 Corintios 12, 5 al 6, dice hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y después sigue diciendo en el verso 7 en adelante las clasificaciones de los dones, pero es el mismo Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Alrededor de estos llamados se mueve un equipo sobrenatural. No simplemente es el llamado a secas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien instala a alguien? Dios en su misericordia, si esa persona oró a Dios y le pidió la dirección al Espíritu Santo y todo eso, esa persona va al ministerio, pero no es como que Dios personalmente lo llame. No es como que el Espíritu Santo lo está llamando. Entonces, cuando el Espíritu Santo está llamando, utilizará a alguien para que lo establezca. Y allá en el puesto se va a mover los dones que esa persona recibió o recibirá en el campo de terreno, ¿verdad? Campo de trabajo. Entonces, cuando Dios llama, Dios nos llama a algo preciso, ¿verdad? No nos equivoquemos. Dios nos llama a algo preciso. ¿Qué pasa con el ministerio del apóstol? Según Efesios 2:20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este fue el primer ministerio reconocido por Jesús, ya que a los 12 discípulos que él escogió los llamó apóstoles. O sea, el primer ministerio que Jesús reconoce. Dios lo consideró tan esencial que les dedicó la mayor parte de su energía y su tiempo por un periodo de 3 años para prepararlos espiritualmente. Ahora, aquí hay un tema toral. Cuando Pablo dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no se está, aquí hay dos grupos, aquí hay dos tipos de llamados, dos tipos de ministerio, dos revelaciones distintas. Primero, Pablo menciona a los apóstoles. ¿Por qué? Porque en segunda línea aparecen los profetas. Pero estos profetas no son los profetas del Nuevo Testamento. No se equivoque. Estos son los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué aparece entonces en la Escritura los apóstoles antes que los profetas? Por la sencilla razón de que la revelación del Antiguo Testamento es interpretada a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento estaba escondido. Pero en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es revelado. Entonces, por lo tanto, la revelación apostólica complementa y aclara la revelación que ya había sido dada, que era común a todos, la revelación de los profetas. Entonces, ¿qué sucede? La revelación del Nuevo Testamento, que fue entregada a los apóstoles,
esta revelación era nueva y por lo tanto a la hora de mostrarla al pueblo solo tenían que comprobar con las escrituras del Antiguo Testamento, algo que ya todo el mundo sabía. Entonces, por tanto, este fundamento es un fundamento escritural doctrinario. La revelación apostólica, o sea, el canon del Nuevo Testamento, y la revelación profética, el canon del Antiguo Testamento. Usted ya sabe en qué se compone el canon del Antiguo Testamento: la ley, los escritos y los profetas. Entonces, estas dos revelaciones no tienen sentido. Estas dos revelaciones complementarias no tienen sentido. Son como los dos lados de un ángulo recto. El lado A y el lado B no tiene sentido si no hay un ángulo que se forma entre ellos. Y ese ángulo se llama Jesucristo. Cuando los arquitectos y constructores del tiempo de Jesús trazaban el edificio o la casa, ellos en cada trazo, ¿verdad?, en cada fundición, por decir así, en cada zanjo donde colocaban iban a colocar el cimiento de la casa, colocaban la roca más grande y más sólida en la esquina, de tal manera que en ese ángulo recto allí estaba la roca más grande. Entonces, sobre esa roca tiraban niveles, corrían niveles. Entonces quiere decir que la roca dictaminaba el nivel que debía llevar toda la mampostería de la casa. Por eso dice el apóstol acá que Jesús es la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio va bien coordinado. Sin esa roca angular no había corrida de niveles. No podían correr niveles. El edificio no tendría seguridad. Ahora bien, en el aspecto espiritual, nuestra fe está fundada sobre la revelación de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué? Porque del Antiguo Testamento sacamos enseñanzas muy morales y muy enriquecedoras de nuestra fe, para nuestro diario vivir, para nuestro contexto actual. Del Nuevo Testamento tomamos enseñanzas doctrinarias muy importantes para nuestra vida cotidiana de hoy. Sobre esas dos revelaciones complementarias, nuestra fe espiritual, nuestra vida espiritual se va edificando, ¿verdad? Si nos salimos de allí, entonces nosotros no estamos edificando sobre terreno sólido, sino que estaríamos edificando sobre terreno flojo, ¿verdad? Entonces eso es el ministerio del apóstol, que obviamente pues aquí no vamos a hablar ampliamente del ministerio apostólico, pero sí mencionaremos la importancia de este ministerio desde que Jesús lo menciona por primera vez. Recuerde que eso salió de la boca de Jesús y los llamó apóstoles. Recuerde que en Lucas registra que Jesús pasó toda la noche orando, aparte solo, para poder después tomar la decisión de elegir a 12 y llamarlos apóstoles, que ellos serían los enviados, que fueron los hombres que recibieron la revelación original, que fueron los que recibieron la autoridad primera, caminaron con el Cordero, lo vieron resucitado, hicieron maravillas y señales extraordinarias, plantaron y edificaron la iglesia del Señor, nos trajeron la revelación escrituraria del canon del Nuevo Testamento,
y tantas cosas únicas que se hicieron a través de unos hombres que fueron únicos, porque no se repitieron ninguno como ellos en la historia, pero que este ministerio apostólico sirvió como la punta de la lanza para que un ministerio apostólico secundario siempre estuviese funcionando dentro de la iglesia como es el que tenemos hoy. Aunque esto sea un yunque que ha sido martillado de todos lados, unos lo niegan, otros lo creen. Yo lo que veo es lo que dice la Biblia. Los apóstoles que existen hoy y que Dios ha llamado, que Dios les ha dado ese llamado, obviamente no los podemos comparar como la primera generación, porque como el fundador ninguno. Como el fundador ninguno. Josué nunca fue como Moisés, ¿verdad? Nunca fue como Moisés. Entonces, los apóstoles que existen hoy plantan iglesias que tienen esa virtud de plantar iglesias, tienen la virtud de ganar gente, tienen la virtud de levantar ministerios, de levantar liderazgos. Esa es la virtud del apóstol, ¿verdad? Que tiene una autoridad, es un hombre de gran autoridad, es un hombre de gran temple y de gran revelación, por supuesto. Entonces, eso es lo que está funcionando, pero son apóstoles. Profetas, bueno, ya vamos a hablar del profeta, ¿verdad? Entonces, estos ministerios están vigentes hasta el día de hoy. Si negamos uno, negamos dos, neguémoslos todos. No podemos sujetar a alguien tan poderoso y tan soberano a nuestra voluntad. Eso, para mí, no tiene ningún asidero bíblico. Esté en la organización en que esté, crean o no crean, para mí, esa es mi teología personal. Los 5 ministerios están vigentes. Pero el ministerio del apóstol es uno de fundamento, ahí estábamos diciendo, establecimiento y asesoramiento espiritual. Los apóstoles pueden fundar iglesias, preparar y establecer pastores y velar por el buen funcionamiento de las iglesias que han fundado o que están supervisando. Podemos resumir que al apóstol Dios le da autoridad, revelación y una palabra que es la doctrina de los apóstoles para la perfección de la iglesia. Obvio, todo esto funciona alrededor de la revelación escritural de la Biblia. No se puede usar otro fundamento. ¿Qué pasa con el ministerio del profeta? El ministerio del profeta, según Hechos 15:32, observe usted aquí, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eso está en Hechos 15:32. Entonces, ¿de dónde se sacan que los profetas no existen? ¿De dónde se lo sacan? ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos que ser sabios y responsables en el aspecto de la Biblia. No simplemente repetir como loro lo que un fundador dijo o lo que no cree y repetirlo porque él lo dijo. La Biblia dice Judas y Silas. Esto es dentro de la iglesia primitiva. Esto es dentro de la segunda generación de discípulos. Esto es dentro de la manifestación del Espíritu. Si el Espíritu se manifestó en Jerusalén, ¿por qué no se va a manifestar en este tiempo actual? ¿O por qué habría de dejar de manifestarse a través de la historia? Eso no tiene ningún sentido porque Él es soberano. Él es soberano. Él es Dios. Entonces, si se manifestó en Jerusalén, se ha de seguir manifestando a donde esté un grupo de personas que se reúnen en el nombre de Jesús. Una cosa debemos tener claro: donde un miembro de la Trinidad esté presente, los 3 están presentes. Si alguna persona, 4, 5, 10, decidimos levantar una iglesia para Jesucristo, entonces ese trabajo, escuche bien, será respaldado por el Espíritu Santo.
Y allí aparecerán los tres ministrando la vida de las personas. Entonces, por tanto, si se manifestó en Jerusalén, Hechos 15:32, más allá del último profeta, al estilo del Antiguo Testamento, como lo fue Juan Bautista, porque muchos dicen, no, los profetas llegan hasta Juan. Sí, pero el Espíritu Santo siguió levantando profetas. ¿Cómo podemos contradecir eso? Entonces, el profeta antecede a los demás ministerios en Efesios 4, porque es el primero que encontramos en la Biblia. El primer hombre reconocido como profeta en las Escrituras fue Abraham. Eso está en Génesis 27. Casi todas las esferas de la vida de la nación de Israel eran tocadas en una forma u otra por los profetas. Ponían y quitaban reyes, aconsejaban y amonestaban a los reyes, cosa que la chusma papal lo replicó después del año 300 hasta nuestra era. Eso lo replicaron ellos. Ponían y quitaban reyes y aconsejaban, etcétera, etcétera. En la iglesia del Nuevo Pacto, el profeta tiene una función muy importante en unión al apóstol. Ambos son mencionados en Efesios 2:20, como los que establecen el fundamento de la iglesia. Su función es de predicción, amonestación, consolación, confirmación, llamamiento y corrección. Bueno, el fundamento de la iglesia descansa, le vuelvo a repetir, sobre la revelación de los profetas del Antiguo Testamento y sobre la revelación de los apóstoles del Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Pacto son auxiliares del pastor, son auxiliares del apóstol, poseen su propia revelación, ¿verdad? Poseen su propia revelación porque son personas que deben vivir mucho tiempo en oración. Deben invertir mucho tiempo en oración. Ellos ayudan al pastor en dirigir la obra de Dios. No reemplazan al pastor. No reemplazan al pastor. No reciben diezmos. No reciben pactos. No reciben ofrendas, siempre y cuando alguien los quiera congraciar, ¿verdad? No son una autoridad como la del pastor. En ese aspecto el pastor es superior. Pero su ministerio es especial. Predicen, amonestan, consuelan, confirman, ¿verdad? Hacen llamamientos y corrección. ¿Puede usar Dios un profeta para llamar a alguien? Lo puede usar. Ya lo dijimos, una de las formas de ser llamado. ¿Y corrigen? Claro que corrigen. Profeta que no señala el pecado es profeta. Profeta que no pone el dedo en la llaga es profeta. Profeta que solo habla de cosas bonitas, ese no es profeta. Todos los profetas mencionados en la Biblia pusieron el dedo en el pecado. Entonces, ese es el ADN del profeta. Ahora en día hay miles. Esto pasó de algo bueno a algo totalmente descarrilado. Porque el Espíritu Santo siguió levantando profetas para fortalecer el ministerio pastoral. Porque hay que decirlo. Si Dios quiere traer la revelación a un pastor, se la trae. Esté pasando algo dentro de su iglesia. Pero si tiene un profeta del Señor ahí, Dios le trae la revelación al profeta. El profeta lo que tiene que hacer es inmediatamente aliarse con su pastor. Esto está pasando, pastor. Mire esto, esto y esto. Entonces así funcionan las cosas con orden. Pero el profeta nunca debe reemplazar al pastor, como yo lo he visto, ¿verdad? En algunas ocasiones.
¿Qué pasa con el ministerio del evangelista? Hechos 21:8 nos da un buen ejemplo de un evangelista en acción. Uno, al único hombre que Dios llama propiamente evangelista es a Felipe. Si estudiamos el ministerio de Felipe en Samaria, nos daremos cuenta que el evangelista puede ser usado por Dios para abrir una ciudad al evangelio. La función principal del evangelista es anunciar el evangelio de las buenas nuevas a los perdidos. Su ministerio tiene que ir acompañado de, mire, señales, maravillas y milagros. Hay 3 manifestaciones del ministerio evangelístico: salvación de las almas, liberación de endemoniados y la sanidad de los enfermos. Es que eso es así. En el evangelista se mueve un equipo de dones precioso, hermano. Ese es el ministerio más bello que existe, el del evangelista. Ese es el ministerio más lindo que existe. Ver las almas rendidas a Cristo. Ver los milagros. Uy, hombre. Ahora, este ministerio no le es dado a cualquiera. Este ministerio no le es dado a cualquiera. ¿Verdad? Es una persona llamada por Dios y esta persona, después del llamado, se compromete con Dios a vivir una vida de intercesión y oración por las almas, porque estas 3 manifestaciones, que son 3 dones, este equipo poderoso sobrenatural solo se mueve en oración. Pero evangelista, que solo pasa durmiendo y comiendo y bebiendo, estos milagros no los va a ver, ¿verdad? Entonces ese es el ministerio del evangelista. Cuando usted mire a alguien que dice que es evangelista y no ve milagros ahí, ese es un predicador. Ese es un predicador que hace evangelismo. Es un predicador que hace evangelismo, pero el evangelista es el que se mueve Dios en él. El ministerio del pastor, 1 Pedro 5:2-3. Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor, que da la vida por las ovejas. Consideró este ministerio como uno de los más delicados, esenciales, porque son los pastores los que cuidan, alimentan y dirigen al rebaño. Este es el ministerio más delicado. No importa cuánto hagan los demás ministerios en la iglesia local en una de sus visitas, si el pastor no tiene la visión de darle continuidad a lo que estos ministerios impartieron, la iglesia vuelve a su estado anterior. Nadie más será alabado o culpado por la condición de la iglesia sino el pastor. Esto es así porque el pastor puede impedir o facilitar la operación de los otros ministerios en su iglesia. Mire qué importante es esto. Esto es así porque el pastor puede impedir, cortarle las alas, trancarlo o facilitar la operación de los otros ministerios en la iglesia. A veces hay mucha fuga de talentos porque el pastor se siente reemplazado, se siente celoso. De repente se levantó una generación muy buena dentro de su iglesia. Jóvenes, hombres con talentos, con llamamientos, y él se sintió eclipsado por eso. Ya no era el centro de atención. Entonces, ¿qué pasa? El pastor le cerró el camino a todo el mundo. Ahí se vuelve culpable, porque Dios le puso todo ese montón de diamantes en las manos. Y él va a dar cuenta de todo eso que se fue de las manos de ese pastor. Porque hay gente que se va. Y le voy a ser honesto, hay gente que es más bendición que esté afuera que adentro. Pero cuando se levanta un talento, un liderazgo, un ministerio, lo que tiene que hacer el pastor es darle flexibilidad, darle amplitud, consejería, lineamientos para que se levante. No cortarle las alas ni cerrarle la puerta por miedo o por cobardía o por celo. No importa la causa o la razón, el pastor debe de ser el filtro, ¿verdad?
para que esto pueda suceder. Entonces el ministerio del pastor es el más delicado porque es la persona que convive con las ovejas, que soporta su estilo de vida, caracteres, etc. Entonces es el más delicado, pero cuando se hace el trabajo con mucha responsabilidad, fe y solicitud, Dios lo respalda. Veamos el ministerio del maestro, 2 Timoteo 1:11. El maestro es un oficio ministerial con la habilidad sobrenatural de enseñar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. El maestro es un oficio ministerial con la habilidad sobrenatural de enseñar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Un verdadero maestro es un valioso instrumento de Dios para llevar a los creyentes a la perfección espiritual. Los creyentes necesitan una buena dieta de la palabra de Dios para que tengan un desarrollo espiritual saludable y balanceado. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo solo el Espíritu. Solo el Espíritu. La palabra me puede volver loco. Es lo más tonto que he escuchado. ¿De qué manera puede entrar a la perfección espiritual si no es por la palabra? Si lo que está haciendo, lo que ha hecho el pecado en la vida de la persona, no se puede regenerar con ayuno. Solo con el poder de la palabra. ¿Acaso no han leído la Biblia donde dice que la palabra es como una espada que aguda de 2 filos que penetra los tuétanos del alma? Es ahí donde está el degenere humano, en el alma. Entonces solo la palabra que entra hasta allí puede producir una transformación profunda en el ser profundo. No solamente es espíritu. Entonces necesita una buena dieta de la palabra. ¿Qué significa una buena dieta de la palabra? Que empieza por lo básico y de ahí va escalando y escalando y escalando hasta que llega a recibir un conocimiento profundo. Eso producirá un crecimiento saludable y balanceado. Los maestros tienen que ser cuidadosos, según Santiago 3:1. Nos advierte, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hasta él se incluye. Sus enseñanzas pueden bendecir a alguien para toda la eternidad o pueden causar la ruina espiritual de personas que pueden terminar en el infierno. Es que ese es el problema. El maestro debe ser una persona preparada. El maestro debe ser una persona diligente. Debe ser una persona estudiosa. Debe ser una persona que tenga hambre de querer conocer los misterios de la palabra, de querer interpretar correctamente la Biblia para poderla enseñar con claridad, con autoridad, con revelación y con profundidad a la iglesia. El ministerio del maestro es el más escaso en el cristianismo actual. Hoy tenemos abundancia de apóstoles y abundancia de profetas. Y tenemos una gran escasez de maestros, ¿verdad? Entonces, el maestro es una persona que enseña con una habilidad sobrenatural la palabra de Dios. Entonces, tiene el don, tiene la revelación espiritual. Ajá, y si a esto le añadimos que saque una licenciatura en teología, que saque un máster en teología, que saque un doctorado en teología, y así que se siga preparando más, y tiene el don, es un maestro poderoso, ¿verdad? Entonces, eso está en el maestro, en el que tiene el don. Pero hay gente que dice, no, yo me quedo solo con la revelación de Dios. Eso es lo más, mire hermano, eso es lo más necio que he escuchado. No se puede quedar solo con la revelación de Dios. Tiene que hacer su parte. Tiene que hacer su parte. Resumen. Hoy en día tenemos que cuidarnos de la tendencia a apetecer ministerios por razones equivocadas. No importa el título que se ponga
una persona desde el punto de vista de Dios, eso no significa nada. Lo importante es que cuando Dios te da un ministerio, los hombres puedan reconocer la eficacia del mismo por los frutos que lo acompañan. No trates nunca de funcionar en un ministerio al cual Dios no te llamó. Sé fiel en aquello en lo que Dios te llamó, y si Él tiene algo más para ti, a su tiempo se manifestará. No trates de ayudar a Dios. Este es un buen consejo para todos aquellos hermanos que aspiran a un ministerio. Sépalo, que si Dios se los da, será un compromiso completo. Dios no acepta que le devuelvan las cosas. Y si Dios lo llama, cultive su ministerio, cultive su llamado, cultívelo. No le dé algarrobas a la gente, no le dé miserias a la gente. Dele lo mejor, sea en enseñanza o en predicación, dele lo mejor. Y sobre todas las cosas, a Dios, dele lo mejor también. Bueno, vamos a la lección número 4, entrenamiento ministerial. ¿Verdad? Ya vimos cuál es tu llamado, ahora vamos a ver entrenamiento ministerial. ¿Qué nos dice el entrenamiento ministerial? Dice la introducción: la mayor parte de los fracasos en el ministerio se deben a la falta de dedicación en la búsqueda de la excelencia, lo que estábamos hablando. La gente no cultiva lo que Dios le da, solo se quedan con el llamado. Y eso no basta. No basta orar, no basta ayunar, no basta con leer la Biblia. Es que estás en un ministerio donde te pide más. Hay que equiparse, hay que dedicar tiempo a formarse como un ministro preparado. ¿Cuánto predicador tenemos dando pura algarroba? No pasa de lo mismo. Nunca evolucionan en su tesis, en su doctrina. Entonces, hay que dedicar tiempo a la autopreparación para poder enseñar a otros, para poder alimentar a otros. Es el diseño de Dios que los que van a continuar el ministerio sean entrenados. Bueno, aquellos que han obtenido experiencia son los más idóneos para preparar a otros. Eso no lo podemos cambiar, eso es lo más idóneo. ¿Por qué? Porque en el campo se obtiene la experiencia y se posee la teoría. Por lo tanto, la experiencia de campo se vuelve el condimento perfecto para la teoría. Y eso es relevante, porque una experiencia de campo puede marcar la vida de un alumno, ¿verdad? Entonces, nunca ha sido su plan que personas que nunca han puesto en ejercicio el ministerio sean los maestros de otros. ¿Qué le puede decir a alguien que no tiene experiencia a una persona que está empezando en el ministerio? No le puede respaldar en nada. Bien. Inciso A, un buen entrenador. 2 Timoteo 2, 1 al 2. Se requiere un buen entrenador para preparar personas que sean efectivas en el ministerio. Hace falta un maestro que también sea un mentor, quien no solo provee información, sino que cause una transformación en nuestra vida y nuestro carácter. Veamos el ejemplo de Josué, que fue entrenado por Moisés por casi 40 años. Siempre lo encontramos siguiendo las pisadas de Moisés en su ministerio. Eso fue lo que avaló a Josué para que fuese escogido como el sucesor del profeta. Obviamente,
Usted ve la revelación hacia Josué, no fue la revelación de Moisés. El trato de Dios hacia Josué no fue el trato que Dios le dio a Moisés. Lo único que Dios le dio a Josué conforme a Moisés es el respaldo. Dios respaldó a Josué. ¿Por qué? Porque la labor de Josué era otra. La labor de Josué era técnicamente algo militar. Pero sí vemos que esos 40 años de entrenamiento por un hombre de vasta experiencia le sirvieron de mucho. 2. Otro ejemplo es el caso de Eliseo, quien por años estuvo al servicio del profeta Elías, recibiendo conocimiento y captando su estilo de vida y de ministerio. Entonces, estos hombres de experiencia son los que deben entrenar a los inexpertos. Ese es el propósito. Y toda la experiencia que se pueda obtener en el campo le servirá al nuevo obrero. Le servirá enormemente. ¿Por qué? Porque esta experiencia produce una transformación interna. ¿Verdad? La experiencia ayuda. Eliseo era un hombre inexperto, él era un empresario. Su agilidad con la yunta de bueyes era única, pero desconocía todo lo del campo profético. Entonces, él adquirió la experiencia en el ministerio profético, siguiendo a Elías y sirviéndole como su servidor, ¿verdad? Para que este entrenamiento sea efectivo, el entrenado debe tomar la iniciativa de seguir los pasos del maestro. Eso es fundamental. Podrá tener un buen maestro en todos los aspectos, pero si decide no imitarlo, se acabó. Definición de maestro, mentor y profesor. Un maestro es alguien que hace las cosas con excelencia. El maestro es aquel que hace las cosas con excelencia. El mentor, alguien que da consejo sabio en cada aspecto de vida a su mentoreado, pero también enseña. Solo que el mentor se vuelve maestro y consejero, ¿verdad? Por eso es un mentor, porque da consejo. Profesor es alguien que tiene la habilidad en un área específica para la enseñanza. Todos ejercen la instrucción, pero hay varias distinciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los tres términos para que usted los pueda conocer, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva? Bueno, los ministros más maduros tomaban a su cargo personas con llamamiento a los cuales los trataban como hijos espirituales en la enseñanza y en el trato. Veamos el caso de Pablo con Timoteo, a quien Pablo entrenó personalmente. ¿Entiendes ahora por qué Pablo le escribe con tanta autoridad, no dándole sugerencias, sino mandamientos? De acuerdo a las palabras de Pablo en 2 Timoteo 2:1, su propósito era que Timoteo hiciera lo mismo con otros discípulos para que estos repitieran lo mismo con otros. Ese es el plan del entrenamiento ministerial de la Biblia. Mire, ese es el plan. Formar a otros con la misma entrega, la misma dedicación, la misma paternidad, traspasar esa experiencia y ese conocimiento a los otros obreros. El entrenamiento de la palabra, 2 Timoteo 3:14-17, la herramienta principal del ministro es la palabra de Dios. Eso no lo podemos cambiar, porque la palabra es el manual de vida en donde predicamos todos los predicadores de la Biblia, del mundo. Es la Biblia. Repito, la herramienta para ejercer el ministerio es la Biblia.
Pero la herramienta para enriquecer el ministerio es la academia. Es la academia donde se estudia la palabra. La palabra, llámese bibliología, historia, exégesis, hermenéutica, llámese eclesiología, teología sistemática, Pentateuco, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología paulina, teología pedrina, las cartas, todas las clases que pueda. Eso es academia. Fundamentos del griego y del hebreo, ¿verdad? Administración financiera, historia, filosofía cristiana, todas esas clases importantes, grandes biografías bíblicas, teologías y teorías acerca de la fundación del mundo, del origen del universo. Entonces, todas esas son parte de la academia que enriquece al ministro. Y esta academia ayuda al ministro a comprender a profundidad y a explicar con claridad la Biblia. Cada persona que es llamada por Dios debe inmediatamente poner la Biblia en primer lugar. Y ella se debe convertir en su única regla de fe y conducta. Dios nos llama a que seamos ministros de la palabra, no de historia, filosofía o teología, no, de la palabra. La palabra. Cada aspirante a ocupar el santo ministerio debe tener un conocimiento funcional de la palabra. Por eso es que cada aspirante al ministerio debe pasar, por lo menos, por un instituto bíblico. Por lo menos, ¿verdad? Por un instituto bíblico, y si de él depende, pasar a un grado, un bachillerato, una licenciatura, etcétera, etcétera. Pero le aseguro que el día que empiece a cursar una universidad teológica, su forma de predicar y su forma de hablar y enseñar cambiará. Se va a enriquecer y a profundizar más. Porque la academia lo enriquece, ¿verdad? Lo enriquece y lo hace expansionar, ¿verdad? Lo hace dimensionar en su conocimiento de la palabra. Vamos a la lección número 5. Aquí estamos avanzando ya 3 visitas. Los elementos del éxito ministerial. Aquí vamos a hablar de aquellos elementos importantes para tener éxito en el ministerio. 1. La necesidad de una visión. Cada hombre que Dios llama necesita una visión de Dios para cumplir su llamado. La gente siempre sigue a un hombre con visión, nunca sigue a un ciego. Es la visión lo que da substancia y dirección al llamado. La visión que estaremos discutiendo en esta lección es la realización interior que tiene una persona de aquello a lo cual Dios lo ha llamado. Esto indica que los ojos espirituales han sido abiertos para percibir espiritualmente el plan y el propósito de Dios para su vida. Recuerde algo importante, Dios da el llamado, pero la visión es la estrategia. La visión es la estrategia con la cual desarrollaremos nuestro ministerio. Inciso A, estamos tratando con un mundo invisible. 1 Corintios 2:9. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, estamos tratando con un mundo invisible. Antes de ser salvos, todos éramos ciegos en cuanto a las realidades espirituales. Por medio del nuevo nacimiento, nuestros ojos espirituales empiezan a ser abiertos para comprender las cosas del Espíritu. Los ministros tenemos la función y la responsabilidad de dirigir a otros en el reino de Dios, un reino invisible. ¿Cómo podemos, pues,
hacer real verdades espirituales en un mundo natural y sensorial. Para ello se necesita que los que somos llamados tengamos una visión mayor y más clara de las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento al profeta se le llamaba vidente, porque él veía lo que el pueblo no veía. Para ser un ministro de éxito, tenemos que ver lo que el mundo no ve, y aún lo que el cristiano promedio no ve, pues el pueblo espera que nosotros seamos hombres y mujeres de visión, que podamos dirigirlos a tener su propia visión. En un mundo invisible, la visión es la estrategia que Dios nos pone junto con el llamamiento, porque el llamamiento es la cobertura legal. El llamado es la envoltura e investidura legal de parte de Dios, que lo reconoce como su enviado. Y la visión es la que también el Espíritu aporta al hombre de Dios, al llamado de Dios, o a la mujer que recibió el llamado de Dios, para ponerla por obra en este mundo material. Obviamente esta visión es espiritual, pero que envuelve lo material, porque para que sea visible tiene que tomar el aspecto material. Entonces la visión es la estrategia que nosotros utilizamos para desarrollar y poner en obra nuestro llamado. La falta de visión, Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena o perece, mas el que guarda la ley es sabio. Dios da el llamado, pero nos toca a nosotros hacer las cosas correspondientes para alcanzar el éxito en el mismo. Cada ministro debe saber hacia dónde va y más o menos tener un plan de cómo hacerlo. Para ello puede preguntarse cuál es el propósito de su llamado, hacia dónde se dirige en los próximos 5 años, cuáles son las metas definidas de su ministerio, cuál es su plan para cumplir esas metas. Entonces es importante la visión, porque sin visión el barco o el ministerio no lleva rumbo. Se estanca, se vuelve monótono y por fin muere. Pero con la visión tiene un génesis y tiene un propósito, ¿verdad? Buscando una visión, según Romanos 15:13. Vamos a ver qué dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien toma las cosas secretas de Dios y nos las revela a nosotros. Por eso es muy importante que el ministro se cuide de no caminar en su propia ambición, sino seguir la visión de Dios. Esto es súper delicado. ¿Cuántas iglesias hay siguiendo visión de hombre? ¿Cuántas iglesias hoy en día están caminando sobre la visión de hombre? Hombres que lo que buscan es autoenriquecerse a costillas del ministerio. Hombres que lo que quieren es llenarse sus bolsillos de mucha riqueza monetaria a escondidas de un manto cristiano. Cuando la visión es de Dios, envuelve todos los aspectos. Aspectos financieros, materiales, sociales, espirituales, emocionales. Te compacta.
se encarna en tu vida. La visión se encarna en tu vida. Y si en un momento Dios te pide economía, finanzas, tú la das porque tú sientes que eso es así. Pero aquella visión que solo es sacarle dinero, como por ejemplo la teología de la prosperidad, la teología del reino ahora, que solo buscan prosperidad, prosperidad y pacto y riqueza y esto y que el otro. ¿Dónde están los de $100, 200, 20, 50, 500 dólares? Esas son visiones personales y mucha gente está caminando en esas visiones. Cada persona tendrá que pagar el precio de la búsqueda y la consagración para recibir la visión de Dios para su ministerio. Eso es obvio. Todo ministro, todo llamado, tiene que doblar rodillas para que Dios le dé la visión. En Habacuc 2.1 se nos exhorta a estar velando en oración constantemente y estar firmes en la búsqueda de la visión que Dios quiere darnos. Ese es el asunto. Que ahora todo el mundo quiere visión, pero no quiere doblegar sus rodillas. Todo el mundo quiere un ministerio, todo el mundo quiere ser un hombre de Dios o mujer de Dios, pero no quieren doblar sus rodillas. Pura carnalidad. ¿Cuántos hombres y mujeres están en los altares, pero son muy carnales? Carnales de pie a cabeza. Que se les nota a flor de piel que son carnudos. Pero es cosa diferente cuando un hombre y una mujer de Dios viven pidiendo la misericordia de Dios y que Dios les hable, que Dios les muestre. Se siente tras de que se suben al púlpito. Y esos hombres y mujeres son los que la gente los sigue. Bueno, llegamos a nuestra última diapositiva. Describe la visión, dice Habacuc. Después de que tú sabes cuál es la visión de Dios para tu ministerio, entonces tú la escribes. Primero la escribes en las tablas de tu corazón, por medio de las palabras que tú dices, y luego en papel. El significado de la palabra escribe es describe. Usted puede describir solo lo que comprende bien y quiere decir escribe la visión y explícala para que escuche o lea la visión pueda correr con ella. Esto es fundamental, esto es parte de una estrategia. Y esto es un elemento de éxito, la visión. Sin visión, sin rumbo, no podremos ir a ningún lado. Sin visión no podremos alcanzar ninguna meta. No podremos alcanzar ningún éxito en la vida ministerial. Llegamos hasta aquí, ¿verdad? Hemos avanzado 3 lecciones, 3 visitas. Entonces, por lo tanto, mis amados, vamos a despedir esto y recuerde llevar su clase, ¿verdad? Sacar sus conclusiones, sus notitas y todo para que lleve bien desglosada su clase. Esta es la materia del ministro aprobado. El ministro aprobado, su tarea especial es para el 19 de abril. No se le olvide. Y el proyecto es el 10 de mayo. No se le olvide. No se le olvide, ¿verdad? Y recuerde, mis amados, que en junio termina nuestro año, es instituto bíblico. Así que debe de estar pendiente y esforzarse con los gastos de graduación, porque esa graduación se va a celebrar llueva, trueno, relampaguee. Así es que Dios les bendiga y estamos